Buen día, muchachos. Hoy vamos a hablar de una de las radioayudas, o más bien no es de las radioayudas, es un equipo de radio sumamente importante en las operaciones aéreas, principalmente para el enlace entre controladores y pilotos y el mantener los espacios aéreos seguros y ordenados. Vamos a hablar de el radar. Bueno, vamos a entrar en función y vamos a hablar un poquito del principio de funcionamiento, ¿no? Mucha gente piensa que radar es un objeto, pero realmente radar es un acrónimo. Lo que significa es Radio Detection and Ranging. Si ustedes se fijan, pues es R-A-D-A-R, radar. Ajá. Entonces, bueno, partimos de ahí, ¿no? Que ya no es un objeto, sino es un acrónimo, ¿no? Radio Detection and Ranging. Su principio pues, se basa en la emisión de ondas electromagnéticas y el análisis de las ondas recibidas del entorno. Eh, ¿Cuáles son sus principales funciones? Bueno, detectar, localizar e identificar blancos. Blancos entendemos objetos que están ahí, pudieran ser aviones, pudieran ser nubes, pudieran ser parvadas de aves incluso, pero bueno, es la función que tiene, ¿no? Ya hay otros tipos de radares que detectan vehículos o detectan barcos, ¿no? Pero en general es eso. A nivel general, sus funciones son detectar, localizar, identificar identificar blancos, ¿no? Estas funciones se han realizado en presencia de interferencias tales como ruido, ahorita vamos a platicar qué es el ruido, el clutter o eco de señales no deseadas y el jamming o las interferencias que se pueden generar en el radar. El proceso básico del radar es este, ajá, que tenemos aquí. Se envía una señal, esa señal pega en un objeto, una parte de la energía sigue continua viajando, pero una parte de la energía se refleja. Y esa energía reflejada es recibida en la antena del radar, ¿no? O sea, es un pulso, aquí vemos cómo se ve el pulso, cómo va viajando el pulso, cómo viaja, y después vemos aquí la respuesta de ese pulso, ¿no? El reflejo de ese pulso, más bien. Porque vamos a encontrar que este es el principio básico, pero hay otros radares que utilizan otro tipo de sistema, ¿no? Para ser más eficientes y más seguros. Este es el principio del primer radar, el radar básico. Es un radar que utiliza la reflexión de señales como principio básico de operación. Eh, Aquí tenemos, se envía otro ejemplo, ¿no? Se envía la señal y bueno, tenemos interferencias que pueden ser generadas por otros objetos, ajá, por incluso el terreno, ajá, y la señal puede recibir ese eco falso, ajá, y bueno, pues, en sí el sistema, bueno, busca atenuar lo más posible este tipo de condiciones, pero aún así existe, ¿no? Se dan. Vamos a hablar un poquito sobre la historia del radar. En 1864, James Maxwell desarrolla las ecuaciones que gobiernan el comportamiento de las ondas electromagnéticas. Ya para 1886, Henry Hertz demostró a partir de las ecuaciones de Maxwell las leyes de reflexión de las ondas de radio, construyendo un transmisor que generaba una onda que canalizaba sobre una antena y medía en otra antena la onda rebotada. Para 1903, Christian Holzmeier desarrolló un radar de corto alcance, simplemente una milla, para detección de buques. Fue hasta 1935 que Robert Watson Watt logró detectar un avión a 15 millas. En el mismo año se consiguió detectar un bombardero a 40 millas con ondas de 12 MHz. Se le llamó RDF, Radio Detection Finder. En 1936, Page y Young desarrollan el primer radar pulsado, llegando a tener un alcance de 25 millas. Estos experimentos y estos proyectos de buscar de alguna otra manera tener una referencia de esas aeronaves a gran distancia, fue un proyecto que los ingleses fueron los que le dieron todo el peso total,
porque era de interés para ellos. Ellos sabían que ya venía la Segunda Guerra Mundial, y bueno, pues estaban preparándose, ¿no? Debido al éxito de Page y Jones, los ejércitos norteamericanos e inglés potenciaron el desarrollo de la tecnología y la teoría del radar. En 1937 voló el primer radar aerotransportado para la detección de barcos y se desarrolló también una versión para la intercepción nocturna de aviones. En 1938 entra en servicio en la costa este y sur de Inglaterra un grupo de antenas conocidas como Shane-Hum para servir como medio de alerta temprana ante ataques aéreos alemanes. En este caso, los ingleses basaban la mayor parte de su defensa aérea, de su espacio aéreo, en este sistema, ¿no? Básicamente, se rumora, o bueno, no se rumora, sino se considera que gran parte del éxito de la Fuerza Aérea, la raquítica Fuerza Aérea inglesa, ajá, porque era un grupo, era un puñado de gente que, pues bueno, si bien había un puñado de pilotos, había un puñado de gente que se encargaba de abastecerlos y un puñado de gente que se encargaba de reparar los aviones, no tenían una gran estructura de fuerza aérea, porque bueno, los alemanes se habían encargado de bombardear y destruir muchas de sus fábricas, ¿no? Entonces, los pocos pilotos que tenían los concentraban en los puntos en donde en base al radar podían determinar de dónde se preveía que podían llegar los aviones alemanes. Entonces, gran parte de la batalla de Inglaterra y la supremacía del espacio aéreo, en este caso inglés, eh, se logró gracias a este sistema, ¿no? Este sistema permitía tener con antecesión de dónde iban a llegar. Obviamente, bueno, no dejamos en dicho el gran valor y el gran arrojo que tenían los pilotos ingleses, los pilotos de la RAF ante los pilotos alemanes, ¿no? Si bien es cierto, tenían una ventaja que peleaban sobre su espacio aéreo y los aviones alemanes venían volando ya desde las bases de Europa, de la costa de Europa, y cruzando el Canal de la Mancha. Y pues bueno, venían ya medio cansados, con poco combustible y aún así, pero no le quitamos el mérito a los pilotos ingleses y gran parte de otros pilotos que ayudaron en esas grandes batallas, ¿no? Como fueron pilotos canadienses, americanos que todavía no entraban en la Segunda Guerra Mundial y de otras naciones que también estaban ahí. En este caso es donde me encanta esa frase de Churchill que dijo que nunca tantos debieron tanto a tan pocos, ¿no? Y bueno, apoyados por este sistema. A partir ya de 1948, el MIT abandona el desarrollo militar del radar y se centra en aplicaciones 100% civiles, ¿no? Esta es la imagen en donde vemos cómo es el principio básico de los elementos funcionales del sistema, ¿no? O sea, tengo básicamente un transmisor que envía una señal modulada, llega a la antena envía la señal es reflejada, llega otra vez a la antena, pasa por aquí, llega al receptor, se procesa la señal y de ahí pasa al display o a la pantalla que el controlador va a tener, ¿no? Este es un control de selección de generador de frecuencia que se encarga de modular la recepción y la transmisión, ¿no? Aquí tenemos que es cada una de estas cosas. El generador de frecuencias, tiempos y control genera las frecuencias y las señales de sincronización, determina cuándo el transmisor debe transmitir y cómo las otras funciones del sistema se relacionan al tiempo de transmisión. El transmisor, pues bueno, genera la señal que se utiliza para iluminar el blanco de la que se obtiene el eco, el famoso eco radar, ¿no? Tenemos un modulador que controla el transmisor en radares pulsados. En radares de onda continua, pues proporciona la modulación para medir la distancia al blanco. El duplexor, que también es una palabra así medio rara, duplexor, conmuta la antena en radares monoestáticos entre transmisor y receptor, es decir, va a modular la transmisión y la recepción. Aquí tenemos básicamente un esquema del transmisor del radar, ¿no? O sea, tengo la fuente de alta tensión,
la red formadora de pulsos, tenemos el modulador, el magnetrón que genera la energía, el duplexor y la antena, ¿no? Y aquí tenemos el generador de sincronismo. En este caso, el receptor va a filtrar las señales para eliminar interferencias fuera de la banda de trabajo y amplifica las señales recibidas hasta un nivel adecuado para su debido procesamiento. De ahí pasa el procesador de señal. El procesador de señal se encarga de procesar los ecos de los blancos y de las señales que interfieren y que son recibidas con objetos de incrementar de alguna otra manera el nivel de la señal de eco y suprimir la interferencia. Desarrolla la función de detección si hay un objetivo y obtiene información como distancia y Doppler. Ya más adelante hablaremos qué es ese Doppler. Ajá. Y aquí tenemos básicamente cómo está el receptor, el esquema del receptor. Y una vez que se recibe la señal, pasa por el duplexor. Hay un amplificador de bajo ruido. Pasa aquí a través del mezclador que recibe información del oscilador local. Pasa al amplificador de frecuencia intermedia. De ahí al detector de video y de ahí a la pantalla, ¿no? Ahí se determina si el video es video crudo o video sintético, ¿no? Tenemos la antena, concentra la señal de iluminación, que es un haz estrecho en la dirección deseada, intercepta el eco de señales de blanco recibidas en esa misma dirección y adapta la impedancia del sistema a las del medio de propagación. Esta antena tiene un controlador que posiciona el haz de la antena a los ángulos de azimut y de elevación deseados, informa de estos ángulos al control del sistema y al procesador de datos. El procesador de datos, a su vez, lo que va a hacer, va a almacenar, va a procesar la localización de los blancos detectados y puede de esta manera realizar un seguimiento, es decir, va a darle una secuencia a esos reflejos de los blancos para que pueda determinarse un seguimiento de realmente la trayectoria que lleva, ¿no? Y bueno, tiene un enlace de datos con otros sistemas. El display, bueno, pues el display es la pantalla que nosotros conocemos, presenta la información en forma adecuada para que el operador radar o con los controladores de tráfico aéreo o los operadores de sistema de armas en el caso de la Fuerza Aérea, ¿no? Tengan la información del blanco que tienen allí en el área, ¿no? Aquí tenemos el sistema de presentación, o sea, aquí tenemos la antena, el pedestal de la antena, aquí tenemos la pantalla, el generador de sincronismo, que viene desde el transmisor, el receptor con el detector de video, que recibe la señal de la antena, y las presenta sincronizadas en la pantalla, ¿no? Este es el esquema básico del trabajador del repetidor, ajá, de pulsos, ¿no? Aquí tenemos una tabla de frecuencias de trabajo, ajá, en donde podemos ver el identificador de la banda, HF, VHF, UHF, LSCX, ajá, todas con su respectivo rango de frecuencia. Si se fijan, bueno, hablamos de estas que ya son muy conocidas por nosotros, estamos hablando en megahertz, la L, la S y la C, estamos ya hablando en gigahertz, y de ahí para arriba nos vamos hasta las milimétricas, ¿no? Que están también en gigahertz. Y aquí tenemos el empleo de cada una de ellas, ¿no? En el caso de la vigilancia, ajá, estamos hablando que el HF es para vigilancia, eh, VHF para vigilancia a muy largo alcance, UHF para vigilancia también a muy largo alcance, L, vigilancia a largo alcance y control de tráfico aéreo de ruta, S, para vigilancia a medio alcance, control de tráfico terminal, meteorología a largo alcance, C, o Charlie, seguimiento a largo alcance, meteorología a bordo de aviones, y tenemos aquí seguimiento, la extra o la X-ray, seguimiento a corto alcance, guiado de misiles, mapas, radares marinos. En el caso de la Q, tenemos mapas de alta resolución, altimetría en satélites, kilo, poco uso, absorción del vapor de agua, y kilo alfa, ajá, mapas de muy alta resolución, vigilancia de aeropuertos y las milimétricas que están todavía en carácter de experimentales, ¿no? Están buscando mejorar todavía esto. Vamos a ver por ahí, incluso hay un sistema que se llama ADS, que ya, bueno, más adelante lo veremos. Esta es la ecuación básica de alcance del radar.
Los elementos que intervienen, aquí los tenemos, es ganancia de la antena directiva o GT, que es la que se usa para dirigir la potencia en una determinada dirección. La potencia emitida a una distancia, que es la R, en este caso, aquí está la fórmula para determinarla. La sección del eco radar, ajá, este es el símbolo que estamos utilizando, y la cantidad de energía devuelta por el objetivo, que esta es la fórmula. En este caso, energía de eco capturada por la antena. La antena captura parte del eco recibido, o sea, no captura el total, y eso se conoce como área efectiva. En este caso, los factores atenuadores son la pérdida de señal debido a la atenuación atmosférica, el posicionamiento de la antena en el momento de la recepción del eco, la integración imperfecta en la llegada del eco y la desadaptación del filtro. En este caso también tenemos así como atenuadores, tenemos amplificadores, que son el tiempo que el objetivo es iluminado con la señal transmitida, o TOT. El radar de onda continua, ajá, emite interrumpidamente una onda sin pulsarla a intervalos periódicos. Si se emite solo una portadora, solo se obtiene información sobre la velocidad del blanco. Entonces, si se modula en frecuencia o en fase la portadora, es posible hallar también la distancia. Entonces, es una onda que va de alguna otra manera modulada con otra frecuencia. Y por ahí vamos a ver la imagen. Esta es la forma o un diagrama que nos muestra cómo es el radar de onda continua. Tenemos un oscilador de onda continua que emite una señal a través de la antena, llega al objeto, de ahí regresa, hasta que la antena del receptor, llega al receptor y luego al indicador. Ahí el oscilador de onda continua manda una señal de referencia para que sea modulada y llegue a la indicación de forma correcta al indicador. El filtrado de la señal, bueno, los radares de onda continua emplean un banco de filtros en serie para procesar la señal de retorno, si el filtrado es analógico. Aquí tenemos cómo está el filtrado de la señal. Aquí tenemos la señal, ¿sí? Y cuando es modulada, la vamos a ver así. Aquí está modulada para que sea más clara y más eficiente. Para el filtrado digital de la señal recibida se usa una onda portadora, ¿sí? El filtrado digital suma sucesivas muestras de la onda continua de tal forma que produce una suma apreciable solo si la frecuencia de la señal está dentro de una banda estrecha. Si hay componente radial de velocidad, entonces la distancia cambiará, resultando en un cambio de fase. La velocidad del blanco se puede determinar midiendo la frecuencia. En este caso, el desplazamiento en frecuencia entre transmisión y recepción se conoce con el nombre de Doppler, que ya más adelante hablaremos de ese fenómeno. Si la frecuencia de la señal transmitida no es constante, pues la distancia del blanco se puede determinar por la siguiente fórmula. A esto se le llama Doppler sintético, es decir, nos va a ir dando el rastreo, el muestreo del avance del blanco, ¿no?, en cuestión. Existe un tercer tipo de radar, que en este caso es muy usado en la actualidad y se conoce como el radar Doppler pulsado. Es un radar de onda continua que pulsa la señal emitida, comportándose como un pulso de señal, pero en vez de efectuar el análisis de los datos como un radar pulsado, lo hace como los Doppler. Esto es posible gracias a que con las muestras recibidas que se van efectuando a lo largo del envío de las señales, se efectúa una reconstrucción de la señal para obtener de nuevo una forma de onda continua, como la que vimos acá atrás, ¿no? Esta que tenemos acá, así como esta, ¿no? En este punto, nosotros tenemos que este es el esquema de los radares Doppler pulsados, ¿no? Tenemos un modulador de pulsos, un amplificador de potencia, tenemos un oscilador de onda continua que es amplificado, envía la señal en forma de pulso, la recibe aquí, se refleja, ajá, en este punto tenemos el receptor, que recibe también la información del oscilador de onda continua y lo muestra en el indicador para la pantalla de radar. Aquí tenemos algunos ejemplos de radares, ajá, estos son radares militares, por decir, este es un radar portátil ARAN o ARIN. El peso total que tiene es de 42 kilogramos, una autonomía de 12 horas y para que se den una idea de las frecuencias o la longitud de onda que maneja, tiene el siguiente alcance por objetivos: a 24 kilómetros se pueden detectar tanques, 20 kilómetros coches y helicópteros, 10 kilómetros un hombre de pie
y 3 kilómetros hombres reptando o pecho a tierra, ¿no? O sea, definitivamente es un radar militar, pero muy eficiente, ¿no? Este es el radar Aries, es un radar de superficie de alta resolución, tiene una resolución de distancia inferior a 50 centímetros de longitud de onda y este se usa para operaciones marítimas. Este es el ejemplo de un radar. Estos son ejemplos de los radares que principalmente usamos en aviación. Tenemos el radar primario, que es el de reflexión de señales, y el radar secundario, que es de retransmisión de señales. Este radar simplemente refleja la señal, la recibe y nos la presenta de esta manera. Y en el caso del radar secundario, que es por retransmisión, requerimos que en la aeronave tengamos un equipo extra llamado transpondedor o respondedor, que ese es el que se va a encargar de alguna otra manera, de ser más precisa la identificación, ¿no? En este caso, la clasificación de los sistemas de radar según el tipo de señal es la siguiente. Tenemos los radares de onda continua, se dividen en modulación en frecuencia y múltiples frecuencias. Los pulsados se dividen en coherentes y coherentes. Estos últimos en PRF bajo, PRF medio y PRF alto. Según la resolución, tenemos radares convencionales, el tamaño de la celda de resolución es superior al del blanco. Ajá, aquí tenemos una foto de una pantalla con pulsos por indicación. Y este, si ustedes observan, este tiene una alta resolución. Estos son radares de alta resolución. La resolución es menor que las dimensiones del blanco. Es decir, si ustedes observan, se alcanza a distinguir incluso el perfil de alta resolución del barco, ¿no? Esta es una imagen del ISAC, que, bueno, me lo da en color, incluso me da hasta las fuentes térmicas en color, ¿no? Aquí tenemos básicamente que nosotros hemos hablado de radares, pero bueno, ¿para qué lo usamos en aviación? Inicialmente el control aéreo se realizaba con señales visuales, conforme fueron avanzando los aviones, fue creciendo esto, y entonces pues en base a un análisis de la situación aérea obtenida a través de sus sensores y ante la presencia de vuelos no identificados, pues se requirió el uso de este tipo de radares. Hay que garantizar, la idea de estos radares es garantizar la separación entre las aeronaves para evitar colisiones al mismo tiempo que se procura que el tráfico sea fluido. Recordamos un poco los objetivos del control de tránsito aéreo, que son dos, son evitar colisiones entre aeronaves y obstáculos o entre las primeras, o, y más bien mantener la fluidez del tráfico de alguna otra manera, buscando que sea rápido y seguro, ¿no? Básicamente el sistema que nosotros vamos a conocer hoy es el sistema SSR, que es Secondary Surveillance Radar, o radar secundario de vigilancia. Es una versión potenciada del SIF que proporciona la transmisión automática y continua de este dato. Tenemos algunos otros equipos de radar que también se usan en el ámbito aéreo, como son el TICAS, que es el Traffic Alert and Collision Avoidance Systems. En este caso, el propósito de este sistema es el de mostrar la posición de otras aeronaves cercanas e indicar cuando existe el peligro potencial de colisión, de acuerdo a estos dos criterios, precaución y alerta. Este sistema permite que las aeronaves tomen resoluciones para evitar la colisión con tiempo suficiente para estar seguros, ¿no? Y el ADS, que es la vigilancia dependiente autónoma, que en este caso es una transmisión automática de datos que son extraídos del sistema de navegación a bordo y que permiten de alguna otra manera volar sin tener que estar dependiendo de una estación en tierra, ¿no? Bueno, pero vamos a retomar esto. Entonces, el radar primario, cuando el controlador opera este tipo de radar, simplemente, aquí lo mencionamos, cuando el controlador opera con el radar trabajando por simple reflexión, es decir, un radar primario, de las ondas electromagnéticas desde el avión se dice que se trabaja con un radar primario. Esta situación se puede presentar tanto en el radar de vigilancia como en el de aproximación, como en el de superficie. Las ventajas que tiene el radar primario, bueno, pues no requiere ningún equipo especial a bordo. Todos los aviones pueden hacer uso de esta ayuda de tierra a través del controlador. Y existen factores que afectan a la reflexión, así como las características de los ecos en la pantalla.
hacen que a veces se presenten dificultades para obtener dichos ecos, y aparte de que no es posible identificar los blancos inmediatamente, es decir, aparecen los ecos radares y el controlador bueno, tiene que ser muy hábil para saber qué aeronave es esa o para poder identificarla de forma precisa, ¿no? Ese es el inconveniente, o sea, no tenemos una identificación plena en el momento y bueno, pues la ventaja sería que no requiere ningún equipo a bordo y que cualquier avión puede quedar identificado, que puede quedar marcado como eco radar dentro de una presentación radar. ¿Cuáles son las aplicaciones del radar primario? Bueno, según la función que desempeñan, se pueden dividir en radar de vigilancia, ASR, que es Airport Surveillance Radar, el radar de precisión para aproximación, o PAR, Precision Approach Radar, y el radar de superficie, básicamente son estos, ¿no? El radar de exploración o vigilancia, el ACR, tiene como misión vigilar los alrededores del aeropuerto. Se emplea para realizar una vigilancia de las desviaciones de la trayectoria que pudiera tener cualquier aeronave, ya que el controlador puede determinar la posición y distancia de un avión en cualquier momento con este sistema. Es un radar primario, recuerden ustedes que es por reflexión. Dispone de una sola antena situada en las proximidades del aeropuerto, ¿no? Eh, Básicamente, pues no tiene mucha inversión, mucho mantenimiento. Radar secundario de vigilancia, bueno, ya es harina de otro costal. Es el famoso SSR, ¿no? Surveillance Secondary Radar, ¿no? Es un sistema que permite la identificación y seguimiento de blancos específicos en el espacio. El radar secundario codifica mensajes en forma de pulsos modulados en amplitud denominados interrogaciones, que son detectados por equipos embarcados en las aeronaves llamados transpondedores o responders, ¿no? O transponders o respondedores, ¿no? O sea, así se conoce. Eh, las ventajas que ofrece el radar secundario, bueno, pues mejora la identificación de la aeronave al adjuntar una clave que permite reconocerla. Al utilizar distintas frecuencias, el radar secundario permite distinguir entre aeronaves y fenómenos atmosféricos y cualquier otro reflejo que pudiera ser una interferencia, ¿no? Aquí tenemos el radar de aproximación de precisión o PAR. Sirve para dar guía por radio a los pilotos durante el aterrizaje. Ya este radar es de uso exclusivo militar, pero este viene a sustituir es una especie de ILS. En este caso, permite que las aeronaves que llegan en emergencia, el controlador pueda dar la información que ve en sus pantallas de cualquier desviación eh, significativa de la senda de planeo o de trayectoria de aproximación, así como de dirección. O sea, les digo, es un equivalente del ILS, pero sí requiere mucha coordinación entre el controlador y el piloto. Para uso comercial, pues no, definitivamente no es para uso totalmente militar, ¿no? Y bueno, en el caso del radar secundario, del respondedor, el transponder, que es el equipo que ve en el avión, tiene varios modos de operación. El más común es el modo S, bueno, hay otro por ahí, el modo S. En este caso, el modo S es una combinación del radar secundario de vigilancia y un sistema de enlace de datos tierra-aire, aire-tierra, capaz de proporcionar a los servicios necesarios de vigilancia y comunicaciones de las aeronaves toda la información apropiada y soportar la automatización de la gestión del tráfico aéreo en ambientes de alta densidad de tráfico, es decir, permite más exactitud en el uso de direcciones, altitudes, identificación en un área densa. Ajá. Ojo, es un modo de operación del transponder. Las características del radar en modo S, o sea, tienen un direccionamiento único. Cada aeronave equipada con modo S tendrá permanentemente asignada una dirección única de 24 bits. Hay una reinterrogación. Si una respuesta a una interrogación no es recibida o decodificada, el interrogador tendrá la capacidad de reinterrogar a la aeronave durante el tiempo en que la aeronave esté en el haz de radiación de la antena, es decir, cuando esta pase, en ese momento, ¡pum! Aquí, si se fijan ustedes, ya aparece eh, una etiqueta que realmente indica pues, los datos que el controlador requiere, ¿no? O sea,
eh, identificación de la aeronave, velocidad, altitud, este, eh, identificador del vuelo en algunos casos, o sea, entonces, de alguna otra manera la identificación es más eficiente. El enlace de datos del radar modo Sierra soporta una mayor automatización del ATC o del control de tránsito aéreo con objeto de aumentar la capacidad del mismo, ¿no? En resumen, el principio de funcionamiento del radar consiste en un sistema electrónico que contiene una antena giratoria que emite unas de ondas electromagnéticas de ultra alta frecuencia o UHF y que cuando chocan con un objeto estas son reflejadas y al captarlas la misma antena del sistema son procesadas para aparecer en forma de impulsos luminosos en la pantalla del controlador de tránsito aéreo. En el caso del radar primario de vigilancia, es un radar destinado al reconocimiento de aeronaves volando en las proximidades de los aeropuertos y a lo largo de las rutas aéreas. Únicamente va a proporcionar información de dirección y distancia. Su área de búsqueda, también llamado barrido de la antena, abarca los 360 grados del azimut y su antena gira a una velocidad seleccionada entre 6 y 15 revoluciones por minuto. Estos sistemas también son capaces de detectar la lluvia en 6 niveles de intensidad, que van desde sus formaciones iniciales hasta las precipitaciones más intensas, proporcionándole al controlador, de alguna otra manera, de tránsito aéreo información en 2 niveles de previsión y de alarma en un radio de hasta 80 millas náuticas del centro del aeropuerto. Por eso muchos aeropuertos, o sea, cuentan con este tipo de radar. En el caso del radar secundario, bueno, también sustituye esta función y bueno, también podemos determinarlo con el radar secundario. Vamos a ver que también hay otra serie de radares por ahí aplicados, aparte del ADS o del TICAS, tenemos pues, bueno, pues el radar meteorológico que traen los mismos aviones, ajá, que sirve para poder identificar en base a la densidad del fenómeno que tiene adelante, qué tan riesgosa es una nube o qué tan fuerte es la precipitación o la existencia de algún viento cortante, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. En este caso, bueno, baste saber o baste recordar en este resumen que estos sistemas, pues bueno, tienen esa capacidad, ¿no? El radar secundario, ya platicamos del CSR, eh, va a funcionar también emitiendo a través de una antena giratoria señales de radio, pero ojo, estas son codificadas en forma repetitiva. Estas señales que envía son llamadas interrogaciones. Para los que tengan eh, curiosidad de la antena, es la que tenemos nosotros aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es la que tenemos sobre el Peñón. Esa es la antena del radar. Antes, cuando el aeropuerto era visual, en ese lugar había un faro de aeródromo, que es un faro de color rotatorio que tiene dos luces, una verde y una blanca. Pero como ya el aeropuerto, la ICM es totalmente instrumentos, bueno, tenemos ahí ahora la antena de radar, que es un radar SSR, radar secundario de vigilancia. En este caso, el código en pantalla que acompaña el blanco de la aeronave y que permite identificarle y conocer su altitud aparece cuando ésta emite una señal de respuesta, es decir, la antena envía la pregunta, se recibe en el respondedor del avión y envía una respuesta. Esto es decir, al recibir la señal de interrogación, envía la señal de respuesta que ha enviado el equipo que está en tierra. Esta respuesta es emitida por un equipo instalado en la aeronave llamado respondedor o transpondedor. Cabe mencionar que para poder identificarlo de forma precisa, los controladores y una dependencia de control de tránsito aéreo antes de la salida del avión le asigna un código transponder. El código transponder va a estar constituido por 4 dígitos. Ajá. Entonces, esos 4 dígitos van a permanecer durante el tramo de vuelo que vuele el avión y en cierto momento pueden llegar a ser modificados en el siguiente vuelo o pues, si no hay problemas por la disponibilidad, pues podrá seguir usando el mismo, ¿no? Pero es un número que se le asigna a cada aeronave en cada vuelo, o sea, no es un número que tenga de por vida. ¿Sí? A lo mejor el vuelo de hoy, que voy a Acapulco, me va a dar el código 5231, ¿no? Y a lo mejor el regreso de Acapulco para México me va a dar el 2361, ¿no?
y voy de México después de México a Veracruz, me van a dar el 3614, ¿no? O sea, me lo van a ir cambiando, pero ese código es el que va a permitir que el transponder pueda responder y que la pantalla de radar me puedan identificar plenamente. Cabe mencionar que aquí es donde aplican los famosos tres códigos de seguridad de la vida humana, que son 7700, 7600 y 7500. Recordemos que 7700 es para emergencias, cuando un avión está en emergencia coloca 7700, cuando un avión tiene falla de comunicación colocará 7600 y cuando un avión tenga un problema de interferencia ilícita accionará 7500 en su frecuencia, en el respondedor, perdón. En definitiva, bueno, pues la diferencia básica entre el radar secundario y el radar primario consiste en que el radar secundario emite respuestas activas, mientras que el radar primario simplemente es el reflejo de una ráfaga recibida o de un eco recibido, ¿no? De hecho, se les conoce como ecorradares a los del primario y a los del secundario como respuestas radares, ¿no? El principio electrónico de base para el funcionamiento del radar es muy similar al de la reflexión de las ondas sonoras. De hecho, pues es el mismo principio que utilizan los murciélagos para no chocar, ¿no? Se emiten una señal sónica, en este caso sónica, y bueno, la reflexión de esa onda sonora les permite a ellos calcular dónde están los obstáculos para no impactarse, ¿no? En este caso, si se emite un sonido en la dirección de un objeto que refleje el sonido, como un cañón rocoso o una cueva, es posible escuchar el eco y conociendo la velocidad del sonido en el aire y el tiempo de retardo, pues se puede calcular la posición relativa y la distancia a la que se encuentra el objeto con base en la relación entre espacio, velocidad y tiempo. El radar básicamente pues, va a emplear esos pulsos de energía electromagnética en una forma similar, como vamos a ver en una figura que aparecerá en la figura 1. En este caso, la energía de radiofrecuencia se va a transmitir hacia y se refleja desde un objeto reflector. Una pequeña fracción de esa energía reflejada, denominada eco, como en el caso de las ondas sonoras, retorna al equipo de radar. Los equipos de radar analizan el eco para determinar la dirección y distancia del objeto reflector. Aquí lo tenemos. Básicamente es cómo funciona. ¿Sí? Este es el radar primario. O sea, vemos ustedes, aquí lanza la señal, pega, regresa, y lo que hacemos es calcular el tiempo de ida y el tiempo de regreso, ¿no? En el caso del radar secundario, ajá, ya no es así, ya no es una transmisión y una reflexión, sino ya hay una pregunta, ¿no? Aquí por decir, tenemos transmisor, duplexor, a la antena, regresa y llega al receptor y se despliega. En este punto, la trayectoria de transmisor pasa por las siguientes etapas: transmisor, duplexor, antena, onda electromagnética, haz, ¿ok? De regreso viene el haz, la señal eco, la antena, el duplexor, el receptor y el despliegue, ¿no? En el caso del radar secundario, lo que se manda es una pregunta y el respondedor o el transponder emite la respuesta y obviamente, bueno, pues la identificación es más eficiente. Todos los blancos van a producir reflexiones difusas, es decir, que reflejan energía en varias direcciones, y la señal reflejada también se denomina dispersión. El término con que se conoce la señal que se refleja en la dirección exactamente opuesta a la señal incidente es el backscatter o dispersión de retorno. En este caso, las señales radar se pueden desplegar en indicadores planos de posición, o PPI, u otros sistemas de visualización más avanzados. El PPI muestra un vector rotatorio en cuyo origen se encuentra el radar, indica la dirección hacia la que apunta la antena y por consiguiente el azimut de los blancos. Pues bueno, muchas gracias por su atención en este video. Cabe mencionar aquí que
Más adelante tocaremos algo más de este sistema, principalmente algunas definiciones básicas que se utilizan dentro del proceso del control de tránsito aéreo, que bueno, es de interés conocerlas. Cualquier duda, bueno, pues ya saben, ahí en los comentarios pongan sus dudas y en la brevedad se las resolveré. Muchas gracias por todo y queda trabajo por ahí en el Kahoot más adelante y pues hasta mañana. Que tengan un excelente día. Costera 2441, buen día, contacto, ¿verdad? 244. Interjet 3614, información de tráfico a la 1 de su posición, 21 millas, rumbo a Whisky, Embraer 170, nivelado 340. Cuidado muy amable con tráfico en picas 3614. Costera 2043, tráfico a las 2, 18 millas, rumbo Eco, Superjet, abandonando 33600 por 370. Centro de pedido, costera 2043. Volaris 302, ¿cuál es su número más? Punto 78, Volaris 302. No recibe. Costera 2043, ¿cuál es su número más? 76, costera 2043. No recibe. Costera 2043, inicia reducción a punto 73. Punto 73, costera 2043. No cambia. Interjet 2533, número más. 78. No recibe. ¿Conviene alguna en especial? En este momento está bien, Interjet 2533, mantenga su presente velocidad. Interjet 2550, prosiga directo a Puebla. Directo a Puebla, Interjet 2550. Aeromar 641, a su prevista descienda a nivel de vuelo 200. 200, la prevista, Aeromar 64. 360, ¿me confirma su rumbo? Correcto, buenos días, Interior 225. Víctor Tango Mike 627, radar perdido, me informa distancia de Potosí. Recibido, gracias, Víctor Tango Mike 627. No, ¿30 días? 30 días, Costera 200, contacto centro Monterrey 125 decimal 42. Buen día. Lima Eco X-Ray Hacienda y mantenga nivel de vuelo 370 hasta nuevo aviso. Hola, buenos días. Dice que una Roméxico 646 con 360 no se te coordinó. AC 4503, 20 miles north of Sierra Lima, Papa BOR, radar contact. Climb to and maintain flight level 310. Correcto. Volaris 441, buen día, contacto radar, hacienda y mantenga nivel de vuelo 360, prosiga directo Shopper. 360. FedEx 65, descend to flight level 240. Trae código en 4263.
nada, gracias. AC4503, the speed at your discretion. Gracias, Monte. Dos autorizaciones de Potosí. Primero el AC4503 a la cita 330. Interjet 3940, llamo parámetro. Recibir Interjet 230, descienda a nivel de vuelo 240. El lugar es un 85, entonces con 30. Y detrás de él un Envoy 3333. Ya lo he dicho. Costera 2344, contacto radar, asciende y mantenga a nivel de vuelo 280. El Envoy hace 35. Vale. Gracias, Monte. Oye, ¿el Víctor tengo Mike con León o contigo? ¿Con León? Sale. Con León, Sandrito, el Víctor tengo Mike. Ok. Ay, usted va a bajar. Ya descendiste el Inter 230, ¿no? Perfecto. Sí. El Lazy al norte de Potosí 30 UFAS, se les visto Monte. Already 31, pero ahorita lo mantengo. AC4503, maintain flight level 300 until further advice. Lima Eco X-Ray, mantenga nivel de vuelo 370, información de tráfico a las 12 de su posición, 30 millas, rumbo opuesto, nivelado 380, Embraer. Costera 2062, información de tráfico a las 12 de su posición, 30 millas, rumbo opuesto, abandona nivel de vuelo 350 por 370, es un Hawker. El Interior 3940, Sandrito, lo puedes ir descendiendo a través del Lima Eco X. Sí, ahorita porque va a Texas. Interior 3940 por tráfico, inicie descenso a nivel de vuelo 200. Régimen de discreción. Interior 3150, contacto Monterrey 125.42. Monte. Gracias, buen día FedEx 65, contact Guadalajara 120.8. FedEx 65. La gran pelea.